Hay poder en el que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Amén. Él es grande, Él es maravilloso, Él es extraordinario y como Él no hay nadie más. ¿Cuántos pueden decir poderoso? ¿Cuántos pueden decir victorioso? Mi Dios es grande. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria y toda honra. Amados hermanos, amigos, les invito a que tomen su lugar en el nombre de Jesús. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las diversas plataformas digitales de la iglesia. Que el Señor los bendiga y queremos bendecir sus vidas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay barrera alguna que impida que su palabra llegue a los corazones. Y hoy damos también la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que están reunidos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo. Estamos, hermanos, aprendiendo de lo asombroso, de lo maravilloso, de la fascinación de los hombres de la Biblia que amaban, se apasionaban por el trabajo y el amor y la entrega hacia quien les había hecho el llamado. En el Antiguo Testamento hay muchos hombres que fueron capaces de dejarlo todo por amor a Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios y aún algunos dispuestos a dejar su lugar, algunos hasta su familia, pero lo más importante es que obedecieron al llamado de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a hombres y mujeres que cuando escucharon hablar de Jesús, Jesús era la novedad en ese entonces. Usted puede imaginarse a un hombre que, primero su historia, nace en un pesebre. Después, la forma como él fue instruido y fue enseñado. Y luego ver a este hombre que hablaba con tal propiedad del reino de Dios, hablaba del Padre y hablaba del reino de los cielos. Y a semejanza de ello, comparaba el reino de los cielos como unas perlas, como un tesoro, pero a la gente le fascinaba escuchar hablar a Jesús, porque él hablaba con parábolas para que fuera más fácil comprender, pero también para los religiosos de ese día, él también hablaba en parábolas para que no comprendieran. Pero algo más extraordinario que empezó a llamar la atención de las personas de Jesús es que le vieron hacer milagros. El primer milagro que Jesús realizó fue en las bodas de Canaán, cuando se había terminado el vino. Y el maestresala vino y le dice a los novios: ya no hay vino. Vinieron a él y le dijeron: ya no hay más vino. Pues entonces hasta aquí se acabó la fiesta. Y fueron con María. Y hay algo que las personas deben comprender de esta mujer extraordinaria en ejemplo, cuando le dicen: bueno, ¿y por qué vienen a mí? ¿Por qué se acercan a mí si yo no puedo resolverlo? Y les dijo algo muy importante: vayan con Jesús y hagan todo lo que Él les diga. Paz de Cristo. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer todo lo que Jesús nos dice. Y entonces Jesús convirtió el agua en vino. Jesús
sanó a los enfermos. Jesús echó fuera a los demonios. Jesús trajo libertad al cautivo. Jesús perdonó los pecados. Jesús otorgó vida eterna. ¿Cuántos se gozan por eso, amados hermanos? Y ya escuchamos hablar de Juan el Bautista. Escuchamos de Pedro también, cómo se fascinaba por Jesús. Y hoy vamos a hablar de Andrés. Fueron discípulos de Jesucristo, llamados a predicar el evangelio de salvación y esparcir la semilla que puede transformar las vidas y cambiar al hombre y a la mujer. Vamos a ver cómo podemos presentarle o cómo es que se le presenta el evangelio y cómo se le habla de Jesús a Pedro. Simón Pedro. Algunos conocen a Pedro como el hombre con mucho ímpetu, con mucho carácter. Yo no sé cuántas mujeres y hombres estamos aquí con un carácter fuerte. No levanten la mano, por favor. Pedro era así. Tenía un carácter fuerte, se enojaba fácilmente. Era de esos hermanos cerillitos, usted los conoce, que rapidito lo pasas en la cajita y se encienden. Así era Pedro. Él defendía a Jesús, pero antes de esto veamos cómo es que él conoce a Jesucristo. No olvidemos que Pedro, el nombre que Jesús le pone, caminó sobre las aguas. No olvidemos que este hombre, dice la Biblia, que negó a Jesús, pero luego volvió a los pies de Cristo. Y no olvidemos que este hombre fue también quien le cortara la oreja a uno de los soldados que venían a aprender a Jesús. Pero lo más maravilloso, dice la Biblia, que tan solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Paz de Cristo. Porque era la vida de Pedro, pero era lo que estaba en él, la esencia, el poder de Jesucristo en la vida de este hombre llamado Pedro. Juan capítulo 1, versos 40 al 42 dice la Biblia: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Siga el contexto y no se pierda. Andrés, hermano de Simón Pedro, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué es lo que quiere Dios que conozcamos? Bueno, que nosotros nos identifiquemos verdaderamente con Jesús, pero que además le sigamos. ¿Qué es lo que quiere Dios que conozcamos? Bueno, que nosotros, hermanos, aprendamos que en Jesús podemos tener una nueva oportunidad de vida, que Jesús puede cambiarnos el nombre y nos puede dar una nueva identidad en Cristo Jesús. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos familias, amigos, compañeros del trabajo y hemos compartido con mucho amor o con mucho entusiasmo las buenas nuevas de salvación? Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, el pastor ya lo ha dicho más de una ocasión, nosotros somos una familia que nacimos en la cuna cristiana.
una familia que conoció el Evangelio desde muy pequeños. Y hermanos, tuvimos la oportunidad de que toda la familia conoce a Cristo, le sirve al Señor. Y hemos tenido esa oportunidad de poder compartir el Evangelio. Pero el verdadero día cuando yo me convertí fue cuando el Señor me llamó y me bautizó con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando yo fui bautizado, en ese bautismo yo me sentí, hermanos, inspirado, motivado, con deseos de predicarle el Evangelio a cualquier persona. Había un poder que me movía, algo que me decía: tienes que predicarle a tus amigos, a tus compañeros. Y ciertamente, hermanos, yo pude comprobar cómo el poder de Dios podía llevarnos y hacer muchas cosas extraordinarias. Y de repente llegan facetas en nuestra vida en que nos desorientamos, en que vamos perdiendo el enamoramiento por Dios, por el Evangelio. El mundo empieza a presionar y empezamos a sentir que las cosas que están pasando son normales. Vemos con normalidad que los secuestros se están dando y ya no nos asombra. Vemos con normalidad cómo los padres contra los hijos contra los padres se están destruyendo, y eso es normal. Vemos las noticias de las personas que están viviendo una vida desenfrenada y que están luchando por sus propios derechos, y lo vemos como normal. Ya no nos asombramos. Entonces, por eso Dios quiere que aprendamos. Nuestro asombro con Jesús tiene que renovarse cada día. Primero, en este texto de la palabra de Dios vemos a un hombre, a un joven, a un muchacho que estaba apasionado porque escuchó hablar de Jesús. Jesús era la novedad, porque Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era alguien que tenía poder para transformar las vidas, para perdonar los pecados y para llamarlos y cambiar de manera radical la vida de alguien. Entonces, Andrés, fascinado de saber de Jesús, dice la Biblia en el verso 40, que Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Primero, Andrés escuchó a Juan el Bautista que hablaba de Jesús. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista dijo: viene alguien detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las cuerdas de sus sandalias? Viene alguien detrás de mí, del cual yo no soy digno. Él ciertamente os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Paz de Cristo. Entonces, cuando Andrés escucha a Juan el Bautista, que se refería a alguien extraordinario, a alguien grande, a alguien mucho mayor que él, y entonces dijo: debo escucharlo, yo debo verlo, yo debo ser testigo, porque no me puedo perder lo que está hablando Juan el Bautista acerca de este hombre. Y entonces nos cuenta la palabra de Dios que Andrés siguió a Juan y escuchaba la referencia que tenía acerca de Jesús, porque Juan el Bautista estaba fascinado por Jesús. Entonces dijo que quien lo había enviado a bautizar le dijo que lo iba a identificar como el Mesías prometido, y él lo identificó de manera clara, no lo confundió. Tenía bien las características y conocía bien las características de quién era Jesús, pero se fascinó por él, y no tan solo eso, sino que además lo siguió.
Andrés escuchó de Jesús, se queda asombrado, fascinado, fue conquistado, y entonces fue tal su fascinación que decidió seguirlo. Dejó todo y lo siguió, y nunca jamás dejó a Jesús. Amigos y hermanos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él nos cambia. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, créame que siempre le seguiremos y jamás estará en nuestro corazón el deseo de abandonarlo. ¿Has escuchado la historia de Saulo de Tarso? Tuvo su encuentro con Jesús y él no pudo dejar de seguir a Jesús. Los discípulos fueron llamados por Jesús y no pudieron dejar de seguir a Jesús. La mujer samaritana, la mujer pecadora, hombres de la palabra de Dios, inclusive aquellos que habían sido poseídos por el diablo, escucharon hablar de Jesús, fueron liberados y jamás dejaron de seguirlo. La iglesia el día de hoy, en estos tiempos, tiene que reavivar el fuego de la llama del evangelio y tiene que volver a su primer amor y tiene que encender la llama del amor por Cristo. Paz de Cristo. ¿Conoces a alguien que haya dejado de amar y seguir a Jesús? Tal vez tú has dejado de amar y seguir a Jesús. Tal vez te has abandonado, tal vez te has alejado. Posiblemente los problemas del mundo, posiblemente las consecuencias a raíz de la pandemia que nos tocó enfrentar, posiblemente los problemas familiares, en el trabajo, no sé. Pero si has dejado tu amor por Jesús y has perdido lo que dice la Escritura en Apocalipsis 2, que has olvidado tu primer amor, es necesario, es urgente que vuelvas a las primeras cosas, que vuelvas a enamorarte de Cristo, que empieces a venir a Él y decirle: Señor, yo necesito empezar a enamorarme de ti. Hay una hermosa alabanza que dice: enamórame de ti, Jesús. Que esa sea tu oración, decirle: Señor, yo quiero enamorarme de ti. Número 2, Andrés estuvo dispuesto a compartir su fascinación por Jesús. Escuche lo que la Escritura nos dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el que tiene toda posibilidad de poder calmar la tormenta, el que tiene todo el poder para calmar las circunstancias de tu vida, el que puede y tiene el poder para echar fuera a los demonios. Lo hemos encontrado. Andrés y su asombro después de conocer a Jesús, iba emocionado de haber encontrado a Jesús. Imagínense usted este cuadro, amado hermano y amigo. Tener excelentes noticias, las mejores noticias del mundo y de todas las edades. Además, ¿qué haces cuando tienes buenas noticias? Cuando deseas publicar algo hermoso que te ha pasado. Yo me gozo con aquellos jóvenes que recién de haberse casado, después de vivir su vida de matrimonio, tal vez 1 año, 2 años, luego viene una publicación: queremos informarle que estamos esperando un bebé. Y ellos quisieran comunicarlo a todos, porque están alegres. El que fue contratado en un empleo por sus capacidades, por sus habilidades, quiere publicarlo a todo mundo y avisarle y decirle: ¿saben qué? Fui contratado de entre varios que participamos. Yo fui elegido. Y así noticias buenas, hermano. Andrés tenía algo que publicar. Había encontrado a Jesús. Había encontrado el Salvador del mundo. Había encontrado a aquel que le dijo:
dejen ustedes las redes y vénganse porque yo les haré pescadores de hombres. Transformaré su vida, transformaré su familia, cambiaré su pasado y les haré personas nuevas. Y él le dijo, encontré lo que tanto busca la nación. Encontré lo que tanto necesita el mundo. Encontré al Mesías. Encontré al Salvador. Encontré al que perdona los pecados. Y entonces, hermanos, él se acercó a su hermano y le dice, te quiero presentar al Salvador del mundo. Entonces, cuando le comparte su fascinación a su hermano, eso precisamente fue lo que lo llevó a publicar la noticia, la extraordinaria noticia, y le dijo, hemos hallado al Mesías, el anunciado por Isaías, el anunciado por Joel, el anunciado por los profetas. Él puede cambiar tu vida y Él puede hacer de tu historia un pasado y de tu futuro una vida eterna. Paz de Cristo. Pero además, te quiero hablar de la fascinación de Andrés, que lo hace que lleve a Pedro a presentarle a Jesús. No tan solo, amados hermanos, presentarle, hablarle de Jesús, sino presentarle a Jesús. No es lo mismo que alguien te hable de una persona que no conoce y le digas, mira, es así, es amable, tiene poder, sana a los enfermos. Ya lo vimos perdonar el pecado de una mujer que le dijo, no tan solo te daré agua, sino que esta agua que tú bebes es agua que sacia tu sed, pero tendrás sed más adelante. Y el agua que yo te ofrezco saciará tu sed porque es agua de vida eterna. Y él vio todo eso y le habló de Jesús. Pero le dijo, mira, quiero presentártelo. Quiero que tú lo veas. Quiero que tú lo toques. Quiero que tú sientas lo que es escucharlo hablar. Que tú veas lo que es que Él puede sanar los enfermos. Y lo más importante, que Él puede cambiar tu vida. Dice la Escritura, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, Jesús conocía a Pedro. Posiblemente aquí hay muchos amigos que tal vez por primera ocasión, segunda o tercera ocasión estén aquí con nosotros, son bienvenidos. Pedro pensó que era primera ocasión que Jesús iba a saber de él. Pero déjame decirte que Jesús ya conocía a Pedro. Jesús te conoce. Jesús sabe todo de ti. Jesús conoce tus momentos difíciles. Jesús sabe lo que has sufrido, lo que has llorado, los tiempos en los que te ha tocado quizás estar triste, estar deprimido. Jesús conoce todo de ti. Él sabe tu despertar, Él sabe así como tu dormir, Él conoce tu camino y sabe también el estado emocional y espiritual en el que te encuentras. Cuando Andrés le habla a Pedro, lo lleva a Jesús. No solo lo contó sobre Jesús, se lo llevó y le presentó a Jesús. Y este es un momento maravilloso. Cuando un amigo te habla de Jesús, no solo queremos que tú escuches de Jesús, sino que tú puedas sentir y que puedas recibir el perdón de Jesús. Que puedas experimentar el amor y el perdón de Jesús en tu vida. Y entonces cuando le trae a su hermano, Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Si usted se da cuenta, no solo sabía su nombre, sabía quién era su padre. Jesús conoce tu historia. Jesús sabe
de tus generaciones, conoce a tu familia. Jesús conoce todo de ti y le dice: tú eres Pedro. Simón le dice: tú eres Pedro. Tú tienes familia. A ti te conozco, le dijo Jesús. Sabía su nombre, conocía a su familia. Y hermano, fascinado, emocionado Pedro al escuchar esto de Jesús, porque encontró a un hombre que podía perdonar su pecado, que podía darle la esperanza de vida. Y eso es lo que a nosotros como iglesia nos debe mover, pero también lo que como hijos nos debe ayudar a comprender que Jesús puede perdonar nuestros pecados. Jesús quiere darnos un nuevo nombre. Pronto Jesús, cuando ve a Simón, le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermano, ustedes saben que Pedro fue un hombre de mucha fe. Dice la Biblia que cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas, le dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro era un hombre de oración, un hombre que predicó el evangelio de Dios, que caminó, que anduvo predicando el evangelio, anunciando las buenas de salvación. Y dice la Biblia que anduvo sanando a los enfermos, y tan solo con su sombra los enfermos eran sanados. Era un hombre de poder, paz de Cristo. Un hombre que fue transformado por Jesús. Tu vida puede ser transformada por Jesús. Tu historia puede ser cambiada por Jesús. Dios puede cambiar el rumbo de tu vida porque Él tiene poder y autoridad. Dios conoce tu futuro. Dios conoce todo de ti. En Cristo hay esperanza, amados hermanos. Su identidad en Cristo cambió. Dios puede darte un nuevo nombre. Dios puede cambiarte. Hay una hermosa escritura que quiero reflexionar con ustedes en Isaías capítulo 52, en el verso 7. Dice la Biblia, refiriéndose al llamado que la iglesia tiene para predicar el evangelio. Estos hombres del cual hemos hablado en la serie, amados hermanos, fueron hombres que dejaron todo por Cristo. Y dice la Biblia: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Paz de Cristo. Es hermoso cuando la iglesia, cuando cada uno de los que estamos aquí nos armamos de valor y predicamos el evangelio de salvación. A veces yo sé que es un reto, porque el mundo está amoldado a modelos, hermanos, a valores, a un sistema de creencias que a veces nos toca confrontar y del cual chocamos, y a veces por eso nos inunda el temor de predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo peor que te puedan decir? No quiero nada con Jesús. Pero déjame decirte que de 10 personas que no conocen a Cristo, 8 están dispuestas a seguir a Jesús porque están necesitadas de vida nueva, porque están necesitadas de perdón de pecado. Y la iglesia necesita despertar. Isaías dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Yo quiero que observes tus pies. Dice la Biblia que nos vistamos del calzado, nos pongamos el calzado del evangelio. Es tiempo, iglesia, de empezar a caminar, de empezar a hablar de la salvación.
Le he pedido a nuestra hermana Landy Aquino Montejo que nos prepare una alabanza y que escuchemos el mensaje de esta alabanza. Una alabanza hermosa, una alabanza bella que encierra el contexto y la realidad de lo que dice Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice: a Sión, tu Dios reina. Paz de Cristo. Hermanos, no podemos callarnos de lo que hemos oído y hablado. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza de labios de nuestra hermana Reina. Adelante. Esta alabanza, misionero que anuncias. Amén. Misionero que vas a cumplir tu misión, tú que anuncias la paz por lejanas regiones, a los campos que vas anunciando su amor, que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel hasta volvernos a ver. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica la paz, del que alegre nuevas trae, del que anuncia salud, de que trae nuevas del bien, del que dice que a Jesús para siempre reinarás por los siglos. Amén. Benditos los pies que anuncian su palabra. Misionero que vas a los campos de labor, anunciando su amor, de Cristo el Salvador, oraremos por ti, que te guarde el Señor,
La honra y la Aleluya. gloria. Muchas gracias a nuestra hermana Landy, a su hija, Dios les pague. Qué hermosa alabanza. Hermanos, el Evangelio no es cualquier mensaje. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio con urgencia. Tenemos que hablarle a las personas del Evangelio de Jesús con pasión y con amor. Tenemos que hablar de la verdad extraordinaria que cambia y transforma. ¿Qué es lo que anunciamos? Lo dice el profeta Isaías, que tenemos que anunciar las noticias, las excelentes noticias, las noticias que traen paz. El mundo está necesitado de paz. Hay personas en este lugar que están atormentadas, que viven en tribulación, que no pueden descansar, que están endeudadas. Ellas necesitan paz. Y usted y yo tenemos el mensaje que cambia las vidas y que trae paz. Pero además dice la Biblia: cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz y el que anuncia la liberación y dice: a Sión tu Dios reina. El mensaje del Evangelio trae liberación. Libertad al cautivo, libertad al pecador, libertad al hombre oprimido por el diablo, libertad al que está en problemas. El hombre necesita libertad en Cristo. Solamente Jesucristo trae libertad, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente necesita conocer, y quien tiene la verdad no puede quedarse con ella, tiene que publicar la verdad que es Jesús. Tenemos que empezar a publicar a Jesucristo, hablar de la verdad de salvación, porque Jesucristo, hermanos, es real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que vamos a publicar? Lo dice la Escritura en Mateo capítulo 13. La Biblia nos habla de que debemos aprender a sembrar. Por allí los hermanos nos van a poner una imagen donde la Biblia nos habla acerca del sembrador. Y dice la Biblia, escuche lo que dice la Escritura: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente que quedaban en la playa entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Y escuche estas verdades. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras semillas dieron 70 granos y otras 30. Los que tienen oídos oigan lo que dice la palabra. El sembrador debemos ser cada uno de nosotros. La tierra, las personas a quien nosotros le vamos a hablar. Y no puedo terminar este mensaje, amado amigo, sin decirte que en Jesús tienes la esperanza de que puedas conocer la verdad.
que Jesucristo fue el que dio su vida por ti para que tú puedas cambiar de vida. Que Jesucristo murió por tus pecados y que Jesucristo se entregó para que tú puedas tener vida nueva y vida eterna. Pero hay algo en tu vida que no te ha permitido cambiar por mucho que lo has intentado, por tanto sacrificio que has hecho y que sabes que no has podido cambiar. Lo has intentado, pero no has podido. Y no eres el único que comete faltas. Déjame decirte que yo también le fallo a Dios. Pero hay una gran diferencia entre tú y yo, que Jesús está en mí. Dice la Biblia que si nosotros le pedimos a Dios que Él venga y nos cambie, la Escritura dice en Juan 1:12 que a todos los que le reciben les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay en tu corazón un camino trazado. Tú vas caminando, vas por la senda, quieres cambiar, vas en el camino de los deleites, vas en el camino del pecado, vas en el camino de la carne. Tú quieres cambiar y no puedes. Por más que intentas cambiar tu trayectoria, no puedes, lo intentas y no puedes. Pero dice la Biblia que si tú invocas el nombre de Jesús, serás salvo. ¿Qué sucede cuando tú le dices a Jesús: Jesús, reconozco que cometo muchas faltas delante de ti? Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no puedo cambiar. Te pido que vengas a mi vida, que me transformes, que me cambies, que me perdones. Y mientras tú vas en tu camino y te detienes y hablas con Jesús, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo de Dios y entra a tu vida. Y en ese momento que Él entra a tu vida, lo decía el apóstol, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces en ese momento el poder de Dios empieza a hacer que tu vida gire y cambia tu trayecto y empiezas a caminar en vida nueva para Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dale fuerte el aplauso al Señor si es para Él. En Cristo hay esperanza de dejar la vida de pecado. En Cristo hay esperanza de dejar la vida del pasado. Y en Cristo tú puedes dejar tu depresión. Es Él quien te va a ayudar a cambiar. Todos los que estamos aquí, amados amigos, la persona que te invitó no es buena y no ha cambiado las cosas que ha cambiado por su propia cuenta. Las ha cambiado porque Cristo vive en nosotros. Y si tú hoy le dices a Jesús: Jesús, estoy cansado de la vida que he estado llevando. Estoy cansado de fallarle a mi esposa, de fallarle a mis hijos. Estoy cansado de intentarlo una y otra vez. Y cada vez que lo intento, desfallezco, me caigo. Y es como un cohete. Mientras más alto, por su propia fuerza, puede llegar, pero la caída puede ser todavía más desastrosa. Date la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Cristo puede romper toda ligadura de pecado en tu vida. Jesús tiene el poder de cambiar tu pasado. Jesús quiere perdonarte, porque Él te ama y Él murió en la cruz para darte vida eterna. Y Él vive hoy, y porque Él vive nos dijo: no les voy a dejar huérfanos. Y cuando Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar, habló de algunos caminos. Habló de que la semilla, de que esta palabra, cuando se predica, a veces cae en el camino. Y el camino representa tu corazón. Y yo le oro a Dios porque tu corazón no represente el camino en el que la semilla no brota. Dice la Biblia que como muchas semillas cayeron en el camino, estaban a la orilla.
Entonces vinieron las aves y se la comieron. Oyó la palabra, estuvo en la iglesia y se fue. Y siguió viviendo su vida de pecado. Hermano, tampoco tú te desanimes cuando predicas la palabra y pareciera que no da resultados. Jesús lo dijo: el sembrador salió a sembrar. Pero hubo otra semilla que cayó en pedregales. Ese es el tipo de camino. Es un corazón que escucha la palabra, la quiere obedecer, parece que quiere cambiar, pero viene el sol y la quema. Y no pudo cambiar. Hay otra semilla que cayó entre espinos. Los afanes de la vida, la enfermedad, los problemas. Dice la persona: pues yo me acerqué a Jesús porque quería ser sano. Yo me acerqué a Jesús porque pensé que iban a desaparecer todos mis problemas ya. Entonces los problemas financieros, los afanes de la vida, los problemas en la familia, la ahogaron. Esas son las semillas que cayó entre espinos, entre la maleza. Pero hay una semilla que predicamos que cae en un corazón, en una buena tierra. Y nosotros confiamos que las personas y amigos que están en este lugar tienen un corazón que es una buena tierra. Paz de Cristo. Que abren su corazón y dicen: Señor, sí, necesito cambiar. Posiblemente pienses que eres el peor de todos aquí. A esos son los que el Señor ve con amor. Porque dice la Biblia que al altivo, al orgulloso, el Señor lo ve de lejos. Pero al que viene humillado delante de Dios y dice: necesito cambiar, lo he intentado, tengo problemas, no he podido cambiar, he querido hacerlo y no he podido. Y entonces escucha la palabra de Dios y dice: Jesús, te necesito, cámbiame. Te entrego todo lo que soy, con todo y mis errores, con todo y mis faltas, con todo y lo que soy. Amados amigos, si Jesús no te rechaza, ¿por qué lo hemos de hacer nosotros? A veces algunos piensan que para venir a la iglesia necesitas venir cambiado. No. Para que tú conozcas a Jesús, necesitas ser un pecador. Y dice Jesús: porque al que a mí viene, no le echo fuera. Al que llama, yo le respondo. Al que toca, yo le abro. Y al que clama, yo lo escucho. Quiero invitarle que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Voy a hacer 2 llamados, amada iglesia. El primer llamado es para todos nuestros amigos que fueron invitados por primera, segunda o tercera ocasión. O posiblemente, amigo, ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia, pero sientes que no has podido cambiar. Sigues luchando. Te digo algo: no te rindas. No te rindas. Hay un pastor de una grande iglesia el día de hoy que dice que de muy pequeño su padre, cada domingo, que hacía una oración por decisión para Cristo, le decía: hijo, ven, vamos a hacer la oración. Y que él hacía la oración. Y aún ya bautizado, le decía a su papá: hijo, ven, vamos a hacer la oración. Y él hacía la oración. Y que dice que un día no recuerda de tantas
oraciones de decisión por Cristo que hizo, él sintió su vida que empezó a ser transformada. Llega un momento que el corazón se rinde. Llega un momento que tocamos fondo. Llega un momento que nos rendimos después de los problemas, después de las circunstancias, después de que sabemos que ya no podemos resolverlo, o posiblemente pienses que todo esté bajo control. Pero va a venir un momento muy difícil a tu vida en la que necesitas tener a Jesús a tu lado. Porque mientras las cosas están bien, tus amigos allí están. Pero cuando las cosas se ponen feas, ni tus amigos están allí, ni las personas que te decían que te amaban están allí. Se han ido y te han dejado solo, pero solamente hay uno en la vida que dice: aunque padre y madre me dejaren, con todo, Dios me levantará. Y ha prometido no dejarte y no desampararte. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Si estás hoy en este lugar, es porque Dios te ama. Es porque Dios quiere ayudarte. Es porque Dios quiere perdonarte. Él te ama. Y si te invito a pasar aquí al frente, es para que tengas valor y rehuses al pecado y le digas: ¿sabes qué? Por mucho tiempo me has tenido dominado con temor, con miedo, pero ahora yo decido por Cristo. Solamente los valientes deciden por Cristo. Y si sientes pasar, pasa a este lugar y dile: yo decido por Cristo y voy a empezar a cambiar con la ayuda de Jesús. Voy a empezar a cambiar mi pecado, mi pasado, porque ya no estaré solo. Es Jesús conmigo. Si te invito a que pases al frente, es porque Jesús murió por ti públicamente. Él fue crucificado, Él fue azotado, Él fue presentado casi desnudo al mundo. Todo por amor a ti. Qué hermoso lo que Dios está haciendo. Qué hermoso lo que Dios está haciendo. Aleluya. Simplemente tienes que entregarte a Jesús. Decirle cómo te sientes, cansado, fatigado, angustiado. Esas lágrimas es porque hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento hay oportunidad de salvación. Mientras hay vida hay oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Ahora quiero hacer el llamado a todos los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dijo el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos. Se secaron mis huesos. Cuando nosotros nos callamos y no hablamos del Evangelio de Dios, cuando no hablamos de Jesucristo, nuestros huesos se secan. Empezamos a envejecer espiritualmente y también empezamos a envejecer físicamente. Cuando la iglesia no habla el Evangelio, empieza a decaer la fe. Hoy quiero invitarte, iglesia, para que vengas a revestirte de Dios y le digas: Señor, voy a predicar tu palabra, voy a predicarlo. No me importa, Señor, a quien sea, sea a mi jefe, sea mi director, sea mi amigo. Yo voy a ser el sembrador, voy a salir a sembrar tu palabra, voy a predicar tu palabra. Y no me importa el corazón, tú harás que la semilla brote. Aleluya. Qué hermoso ver